Me cuentan si están viendo. Sí, tutora. Sí, sí, estoy viendo. Bueno, entonces como habíamos acordado, hoy vamos a hacer nuestra segunda webconferencia sobre el enfoque sistémico, pero vamos a tratar también de revisar los avances que lleven ustedes con relación a la tarea número 4, ¿no? Que ya, además, con esta tarea cerramos la fase intermedia y ya entramos a la fase final. Bueno, entonces, como primera medida necesitamos tener claro el concepto de enfoque sistémico, como que es el enfoque sistémico. Y cuando hablamos del enfoque sistémico, pues hacemos referencia a una perspectiva teórica que entiende al ser humano como parte de sistemas interrelacionados, como la familia, la comunidad o la escuela. En ese orden de ideas, nosotros hablamos que el enfoque no analiza a la persona de manera individual, sino que se centra en esas relaciones y la interacción o esos patrones de comunicación que establecen las personas en ese sistema, ¿no? Es la manera como nos relacionamos o como nos comunicamos dentro de un sistema. Y desde esta manera podemos decir que los problemas psicológicos se comprenden como el resultado de estas dinámicas y no únicamente en las problemáticas individuales. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? O sea, no vamos a hablar eh, de las personas de manera individual, sino que vamos a hablar del grupo de personas y de esas relaciones que se forman dentro de ese grupo es lo que nosotros vamos a tratar de entender en esta parte del enfoque. ¿Estamos claros? Sí, señora. Ok. Sí, señor. Sí, Bueno, profe. como ustedes saben, también necesitamos saber cuál es el enfoque, el objeto de estudio, perdón. Y aquí nos habla que el objeto de estudio es esa red de relaciones humanas y todas esas dinámicas que se entienden como un sistema interdependiente y que está en permanente formación. Porque es que el enfoque sistémico tiene como objeto de estudio todos estos sistemas, todas las relaciones, todas las interacciones y todos los patrones que componen este funcionamiento y los cuales se establecen es por este grupo de personas. O sea, como les decía anteriormente, que más que el análisis personal es el análisis de todo ese contexto que se da dentro de sus relaciones. O sea que la conducta humana y las problemáticas psicológicas van a ser el resultado de estas dinámicas relacionales. Todos estos procesos de comunicación, todos los roles, las normas, los límites que se configuran dentro de los contextos que hablamos anteriormente, que eran los familiares, los de pareja, los que se dan en la escuela, los que se dan dentro de la comunidad donde usted se relaciona,
o dentro de una sociedad. Podríamos decir también que el enfoque sistémico concibe el ser humano como parte de unos sistemas abiertos, ¿sí? Que esto está en un intercambio constante en ese entorno donde cualquier cambio que se dé dentro de uno de esos elementos va a impactar todo el sistema en su totalidad. Si hay algún cambio dentro de ese grupo, va a impactar directamente en el funcionamiento de todo el sistema o dentro de ese entorno en el que se está desenvolviendo. ¿Por qué es importante el enfoque sistémico? Porque permite una visión integral del comportamiento humano. Favorece las intervenciones centradas en las relaciones y también porque es muy utilizado en entornos educativos y también en todo lo que conlleva el trabajo social. ¿Cuáles son las premisas y fundamentos de este enfoque sistémico? Las premisas y fundamentos del enfoque sistémico lo que hacen es que nosotros podamos comprender todos estos fenómenos humanos como construcciones relacionales, donde el significado de la conducta emerge de un contexto y de unas interacciones. O sea, es más interesante o más importante esas interacciones que se ejercen que las características individuales de las personas. Eso nos debe quedar claro y lo hemos repetido ya desde que iniciamos la conversación, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablan de totalidad, nos hablan que el sistema debe entenderse como un todo muy organizado y como no la simple suma de todas las partes que lo componen. Cada elemento o cada persona adquiere sentido dentro de ese conjunto. Y lo que decíamos anteriormente, cualquier cambio que se dé dentro de alguna de esas partes, pues va a afectar todo el equilibrio de ese sistema. Cuando nos hablan de interdependencia, lo que nos dicen es que todos los componentes de ese sistema se encuentran en constante relación y dependencia mutua. O sea, todo ese comportamiento va relacionadito. Ningún elemento va a actuar de alguna manera aislada, ¿sí? Las acciones o todas esas transformaciones que se dan repercuten en los demás. Cuando nos habla de homeostasis o equilibrio, nos dicen que los sistemas tienden a mantener un estado de equilibrio interno a través de mecanismos de autorregulación. Este principio lo que hace es que nos permite conservar algún tipo de estabilidad frente a los cambios del entorno, ajustando todas las funciones cuando es necesario. O sea, él siempre nos va a mantener de una manera autorregulada. Yo creo que ese concepto ya ustedes lo deben tener claro. También está la equifinidad, que es cuando se dan sistemas abiertos, el mismo resultado puede alcanzarse a partir de diferentes condiciones iniciales o de algunas trayectorias. Esto lo que hace es que resalta la flexibilidad del sistema y su capacidad de adaptación ante algún tipo de circunstancia. También nos hablan de retroalimentación o de feedback. Y aquí nos dicen que estos sistemas funcionan a través de un proceso de retroalimentación que permite que nosotros evaluemos y ajustemos el comportamiento. La información que se da dentro de este sistema es clave para mantener toda la estabilidad que se da y orientar el desarrollo de este sistema. Apertura y adaptación. Este sistema se encuentra en interacción constante con el entorno. La supervivencia y la evolución dependen de la capacidad para intercambiar información, algún tipo de energía o recursos que tengamos con el medio y así nos adaptemos a alguna transformación externa que pueda surgir. Acá tenemos los principales autores. Tenemos a Ludwig von Bertalanffy, que nos habla de la teoría general de los sistemas, TGF. Este señor Ludwig aportó a la psicología una nueva forma de comprender el comportamiento humano y él proponía que las personas debían analizarse como partes del sistema relacional y no de una manera aislada. O sea, escuchando esto, podríamos decir que fue uno de los pioneros del enfoque sistémico. Y
También nos hablaba que desde la teoría general de los sistemas permitió entender que los problemas psicológicos no surgían únicamente de factores internos de las personas, sino de esas interacciones y de esas relaciones o patrones de comunicación que se establecían en sistemas como la familia, como la pareja o de pronto la comunidad. Este enfoque lo que hizo fue que nos sentó las bases de la psicología sistémica y la terapia familiar, porque se consideraba que el ser humano era un sistema abierto y estaba influido por el entorno y pues que ese entorno era muy influyente en la persona. El comportamiento humano se comprendía mejor cuando se analizaba dentro del sistema de su relación, ¿sí? En el sitio al cual él pertenecía o ese sistema al cual él pertenecía. También tenemos a Gregory Bateson, que él nos hablaba de la comunicación y la causalidad circular. Este señor decía que, bueno, además de ser uno de los principales exponentes del enfoque sistémico, los enfoques de él se centraron en el estudio de la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de los sistemas humanos. Él introdujo un concepto sobre la causalidad circular, donde planteaba los comportamientos o decía que los comportamientos no podían explicarse mediante relaciones lineales de causa y efecto, sino como procesos recíprocos donde las conductas influían mutuamente. ¿Sí? También destacaba que los problemas psicológicos emergían de patrones de comunicación disfuncionales. O sea, cuando la comunicación no era asertiva, entonces ahí surgía algún tipo de problemática. Y eso no era exclusivamente eso no era que la persona lo llevara intrínseco, sino que cuando las relaciones no estaban bien, se producían ese tipo de problemas. Entonces, desde la perspectiva de este autor, de Gregory Bateson, mmm, podríamos decir que, que los síntomas cumplían una función dentro del sistema, ¿no? Que la conducta humana se construía en la interacción y la comunicación. ¿De cuáles síntomas nos hablaba él? De esas problemáticas que habían dentro de la comunicación o de las relaciones interpersonales. Teníamos a Salvador Minuchin, que hablaba de la estructura, los roles y los límites familiares. Este señor lo que hizo fue que desarrolló la terapia familiar estructural y desde ahí, desde ese punto de vista, él concebía a la familia como un sistema organizado por estructuras, por roles y por límites que regulaban la interacción que había entre los miembros, ¿no? Acá desde este enfoque, los problemas psicológicos surgían cuando la estructura familiar presentaba algún tipo de límite que no estaba muy claro o que era muy rígido. Cuando habían jerarquías inadecuadas o roles poco claros, lo que generaba algunas dinámicas disfuncionales. La intervención terapéutica se orienta a reorganizar la estructura familiar. Cuando se habla acá, pues, de ya la intervención del enfoque sistémico, para poder fortalecer estos límites y promover las relaciones más funcionales que favorezcan el desarrollo de la persona y del colectivo, ¿no? Él decía que los síntomas empezaban a reflejarse en los desajustes de la organización en el sistema familiar, cuando ya habían o empezaban a haber problemáticas a nivel familiar, entonces ya ahí él lo veía como que ya ese entorno o ese sistema necesitaba ser intervenido. También tenemos a Paul Waslanki. Él hablaba de los axiomas de la comunicación humana. Este señor aportó al enfoque sistémico el estudio de la comunicación humana como el eje central del funcionamiento de los sistemas relacionales. Desde esta perspectiva, pues los problemas psicológicos se originaban no solamente en las personas, sino en los patrones de comunicación disfuncional. Lo mismo que decía Gregory Bateson, por eso este señor planteó 5 axiomas que son fundamentales y que lo que hacían era explicar cómo se construían y se mantenían las relaciones humanas, ¿no? Uno de ellos era que
era imposible no comunicarse. ¿Sí? Ese señor Paul Waslanki decía que no comunicarse era imposible y que toda conducta transmitía un mensaje. También decía que toda comunicación tenía un nivel de contenido y uno relacional. Es decir, una cosa es lo que usted dice y otra es cómo la dice. ¿Sí? Eso es lo que él llamaba un contenido y uno relacional. También hablaba de la naturaleza de la relación. Decía que la naturaleza de la relación dependía de la puntuación de las secuencias de comunicación. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que cada persona interpreta de manera distinta el origen del conflicto. ¿Sí? Uno los puede ver muy grave, otro lo interpreta como un espacio de mejora, en fin, cada cual interpreta su problemática de acuerdo al origen que cada uno le dé. También nos hablaba de que la comunicación podía ser digital o analógica, y era que las palabras y el lenguaje no verbal se complementaban. Algo así como las palabras y el lenguaje gestual, ¿no? El verbal y el gestual. También hablaba de que las interacciones podían ser simétricas o complementarias. Y esto quería decir que estaban basadas en igualdad o en diferencia de poder. En la psicología, estos axiomas lo que hacen es que nos permiten comprender cómo los conflictos, los síntomas y los malestares emocionales se sostienen a través de patrones comunicativos o repetitivos. También nos habla de que los problemas psicológicos se mantienen por fallas en la comunicación y no por las fallas de una sola persona. También tenemos las técnicas e intervenciones del enfoque sistémico. Pero ¿cuál es el objetivo de todas estas intervenciones del enfoque sistémico? Y el objetivo principal es transformar las dinámicas relacionales y fortalecer el equilibrio del sistema. Cuando nos hablan de algunas técnicas de intervención, podemos hablar de la terapia familiar sistémica. Y esto consiste en que pues, es una intervención psicológica que trabaja con la familia como un sistema, ¿no? Analizando las relaciones, los roles que desempeña cada uno y los patrones de comunicación. Aquí lo que se busca es modificar la interacción disfuncional para generar los cambios positivos entre todos los miembros de la familia, entendiendo que el problema no pertenece a una sola persona, sino al sistema familiar como tal. En ese orden de ideas podríamos entender que todo ese sistema no es un solo miembro el que va a presentar algún tipo de patrón disfuncional, sino que pueden ser varias las personas que estén interviniendo para que no se dé ese sistema de manera adecuada. Reestructuración de roles, límites y jerarquías. Esto consiste en reorganizar las funciones, las normas y las relaciones de poder dentro del sistema familiar con el fin de mejorar la convivencia, fortalecer la autoridad parental y promover relaciones más equilibradas y funcionales. Lo que sucede es que algunos todavía no tenemos claro cuáles son todas estas jerarquías que existen dentro de un sistema familiar o no se respetan los límites que debe haber entre cada miembro de ese sistema. Mejora de patrones en la comunicación. Esto lo que hace es que busca fortalecer la comunicación clara, respetuosa y coherente entre los miembros del sistema para poder de esta manera reducir malentendidos y conflictos que puedan generarse. Las preguntas circulares. Esta técnica explora cómo las acciones y emociones de los miembros del sistema influyen dentro de este mismo sistema, ¿sí? Cómo estas acciones, cómo estas emociones de los miembros van a influir dentro de este sistema. El genograma. El genograma es una herramienta gráfica que representa la estructura familiar y las relaciones entre los miembros a lo largo del tiempo. Reencuadre del problema. Esta técnica lo que hace es cambiar la forma de interpretar una situación, asignándole un significado diferente y más funcional dentro de ese sistema. Acá podemos ver entonces
6 técnicas o intervenciones que hacen parte del enfoque sistémico. Bueno, el enfoque sistémico también nos puede presentar algunas limitaciones y una de ellas puede ser que descuida los aspectos individuales como las emociones y las historias personales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se centra más en las relaciones del grupo que en las emociones de cada uno. Una persona puede sentirse muy ansiosa no solo por los conflictos familiares, sino también por una experiencia traumática que ha sufrido a nivel personal. Entonces, este enfoque podría enfocarse mucho más en la dinámica familiar que en ese trauma individual que tiene ese miembro del sistema. No siempre se abordan de manera directa los factores sociales y económicos. A veces no se analizan directamente los problemas como la pobreza, el desempleo o la violencia, aunque estos influyen en la vida y el bienestar de las personas, ¿no? Esto suele como asumirse de manera un poco más aislada. La causalidad circular dificulta identificar causas y responsabilidades. Bueno, cuando nosotros entendemos los problemas como resultado de algunas interacciones mutuas, es difícil señalar una causa específica o a un responsable de este problema. Se requieren complementar con otros enfoques psicológicos. O sea, el enfoque sistémico por sí solo no explica completamente a una persona, por lo que es necesario apoyarse en otros enfoques para una comprensión o una intervención mucho más completa, ¿no? Puede ser como el enfoque humanista o el cognitivo para poder definir exactamente qué es lo que sucede con esa persona. Bueno, entonces ahora sí pasemos a nuestra tarea 4. La tarea 4 nos habla de las premisas y fundamentos del enfoque sistémico. ¿Qué esperamos con esta actividad? Con esta actividad esperamos conseguir los siguientes resultados de aprendizaje. Analizar los principales autores de los enfoques contemporáneos de la psicología y los representantes utilizando textos continuos y discontinuos. Para esto es importante y fundamental que cada uno lea de manera detenida y comprensiva la guía de actividades y la desarrolle paso a paso. Vamos a revisar. Bueno, ya sabemos que la actividad es colaborativa. ¿Tenemos algún inconveniente por eso? Les pregunto. No, señora, hasta el momento no. Por acá. ¿Se están comunicando con todos los participantes? Sí, señora, buenas noches. Ok, me alegra. ¿Dónde estamos? Estamos en el momento intermedio, como les dije anteriormente. La tarea equivale a 125 puntos. Ella abrió el 22 de diciembre y, bueno, en la guía me muestra que se cierra el 17 de enero, ¿cierto? Pero en la agenda del curso me muestra el 21, que se cierra el 21. Yo de igual manera estoy manejando la fecha de la guía de actividades. ¿Oyeron? Para que no vayamos a tener ningún inconveniente con eso. ¿Cuál es el propósito general de la tarea? Comprender y explicar el enfoque sistémico en la psicología mediante la elaboración colaborativa de un blog en el que se analicen su objeto de estudio, postulados, conceptos teóricos, limitaciones y técnicas de intervención, fortaleciendo el trabajo en equipo y la participación activa en el foro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer y analizar los contenidos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ingresar al entorno de evaluación, de evaluación, al entorno de información inicial en el curso. Vamos a revisar toda la agenda académica, lo que les estaba comentando. Ahí nos va a presentar la fecha de inicio, la fecha de cierre, cuándo les vamos a entregar la retroalimentación. Vamos a leer toda la guía de aprendizaje y vamos a conocer los objetivos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? El producto solicitado es qué vamos a entregar y vamos también a revisar los criterios de evaluación. Es decir,
qué es lo que nos van a evaluar o qué es lo que nos van a calificar. El segundo paso es que vamos a revisar todos los contenidos de las cosas. Entonces vamos a vamos a ingresar al entorno de aprendizaje, vamos a realizar las lecturas, vamos a analizar todos los contenidos de la unidad 1, 2 y 3. Vamos a revisar todas estas bibliografías y vamos a realizar una síntesis de todo esto. Mira, aquí nos dice que esta revisión es fundamental para poder sustentar teóricamente los aportes al blog. Bueno, vamos a realizar nuestra participación en el foro colaborativo. Vamos a ingresar al foro de discusión de la tarea 4, vamos a realizar la presentación nuestra, vamos a indicar el rol que vamos a desempeñar dentro de ese trabajo colaborativo y el aporte que vamos a hacer. Vamos a hacer mínimo 2 aportes, ¿cierto? 2 aportes disciplinares que estén relacionados con este enfoque. Aquí están, mire, lo mismo que hicimos ahorita en la presentación, el objeto de estudio, los postulados o premisas principales, los conceptos teóricos, las técnicas de intervención, las limitaciones o críticas del enfoque y podemos escoger 2 de estos aportes y los vamos a plasmar allá en nuestro foro colaborativo. Les recuerdo que vamos a interactuar de manera respetuosa y constructiva con los compañeros, dejando la evidencia del trabajo. Luego vamos a la construcción del blog. Aquí les dejamos unas herramientas que les pueden servir a ustedes para la creación de ese blog. Ustedes ya eligen con cuál quieren trabajar, con la que más se les facilite, con la que, en fin, ustedes toman esa decisión. ¿Qué va a incluir ese blog? Aquí está nuevamente el objeto de estudio, los postulados, los conceptos teóricos, las limitaciones y las técnicas de intervención. ¿Qué van a garantizar ustedes en ese blog? Coherencia total, una claridad conceptual y el adecuado respaldo teórico. Por eso se les dice inicialmente que tienen que realizar las lecturas de los aportes bibliográficos. Bueno, ¿cómo vamos a consolidar ese trabajo? En un documento Word o un PDF, que va a contener como primera medida una portada, todo en normas APA, introducción, objetivos, el desarrollo del blog de manera explicativa, las conclusiones, las referencias bibliográficas y todo eso, como les dije inicialmente, va a ir en normas APA séptima edición. Van a verificar, por favor, la redacción, la ortografía y una citación adecuada. Entre otras cosas muy importantes, que solo aparezcan los participantes que hayan estado haciendo sus aportes o valga la redundancia, sus participaciones de manera activa y significativa. ¿Oyeron? Si no apareció, bueno, qué triste, no apareció, por favor, no va en el grupo. Apareció tal, estos son sus aportes, perfecto, aquí está en el grupo, porque entendemos que sí es un trabajo que realmente necesita bastante dedicación y bastante tiempo. Para la entrega de la actividad, un solo integrante o un solo participante es el que va a realizar la entrega a través del entorno de evaluación. Debe subir el documento en el espacio que corresponde a la evaluación intermedia, tarea 4. ¿En qué tiempo? En la fecha que establece la guía de actividades. Antes de enviar el trabajo o el documento, se recomienda que lo revisen con Turnitin para evitar algún tipo de plagio académico. Bueno, miren esta nota que les dejé aquí al final. La participación en el foro y el cumplimiento de todos los criterios establecidos en la guía son indispensables para una evaluación satisfactoria de la actividad. Bueno, esto ya no es de ustedes. Bueno, entonces, ¿dónde estoy? Voy a salir de acá para poder verlos nuevamente. Ya, aquí estoy. ¿Me están viendo?
Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces quiero preguntarles, ¿hasta dónde van en la tarea, en el desarrollo de la tarea? ¿O en qué parte van? Pues hasta ahora estamos definiendo los roles y eso y nos estamos repartiendo el trabajo. Ok, no ha habido ningún problema con la comunicación entre los participantes. Todos están apareciendo. Sí, señora. En este grupo hemos estado siempre trabajando colaborativamente. Sí, han estado bastante activos. Bueno, ¿qué dificultades se les han presentado? Hasta ahora ninguna, todo está claro. Quiero decirles algo, mire, de manera repetitiva o reiterativa, o no sé qué otra palabra pueda surgir. Ahí dice el contenido, ¿cierto? El objeto de estudio, los postulados, las técnicas de intervenciones. Tienen que leer bien qué es lo que van a hacer, porque en la tarea pasada hubo algunas personas que presentaron todo menos lo que exigía la guía de actividades. Entonces, como hay una rúbrica de evaluación, si usted no participa en el foro y eso vale 20 o 30 puntos, créame que eso lo que hace es que baje bastante y de manera muy significativa la nota final, ¿cierto? El puntaje final. Entonces, es muy importante que participen en el foro. Es de la única manera como de una u otra forma uno puede darse cuenta o puede constatar que realmente usted sí participó de manera significativa en la elaboración de la actividad. Entonces, como pueden notar, en las rúbricas aparece un ítem que dice participación en el foro, si el estudiante dejó su aporte, si fue coherente, si respondió las preguntas que estaban en la guía de actividades. Yo creo que ustedes logran leer todas esas rúbricas de evaluación, ¿sí? Sí, señora. Ok, entonces yo lo que quiero es que presten mucha atención a lo que se les está pidiendo para que eso sea lo que ustedes puedan aportar. ¿Oyeron? Con eso después usted va a decir, profe, pero si mire, yo hice el trabajo. Sí lo hizo, pero es que resulta que dentro de todos esos ítems había uno que decía que usted debía participar en el foro y pues infortunadamente por lo que haya sido, usted no pudo participar. Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro, que cumplan con todos los requisitos que se están exigiendo o todos los que la norma de actividades les está mostrando ahí. La norma, en todo lo que la guía de actividades le está mostrando ahí dentro de sus requerimientos. ¿Estamos claros? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ¿alguien tiene algo para decir? ¿Tiene algún inconveniente? ¿Tiene alguna duda? Tutora, la duda, Profe, yo tengo una. Siga, compañera. bueno, la duda que tenía, porque al principio la tutora dijo que, bueno, aparece la fecha 17 y bueno, nosotros corríamos, o sea, estamos trabajando, el grupo de nosotros, por la fecha, estamos corriendo con la actividad colaborativa, pero ya que la tutora nos dice que hay otra fecha, entonces para que nos aclare exactamente. Sí, es que ella me está diciendo hoy casualmente, una estudiante me dijo, profe, lo que pasa es que en la guía de actividades dice 17, pero en la agenda del curso dice que se abrió el 22 de diciembre y se cierra el 26 de enero a las 11:55 de la noche, a las 23:55. O sea que estamos a 18 días del cierre. ¿Sí? Sí, Yo empiezo la retroalimentación o la realimentación el 27 de enero y la debo entregar el 2 de febrero. ¿Sí? Eso es lo que está establecido dentro de la agenda del curso. La guía nos está mandando una fecha diferente, pero pues nosotros nos vamos a guiar por la agenda del curso, ¿cierto?
Sí, tutora, de hecho eso era lo que le iba a decir, que la agenda del curso decía que abría el 22 de diciembre y estaba para el 16. Ujú, la guía. El 26 el 26 de enero, sí, señora. Ajá. Sí, Entonces, entonces vamos a dejarla para el 26 de enero, porque siempre la diferencia es cuántos días, son como 8 días. sí, señora. Sí, ¿a cuántos días les dije que estaban? Es que estábamos para el A 17. 18 días, estamos a 18 días, a 2 semanas. Sí, señora. Sí, de todas maneras, si ustedes lo pueden entregar antes, pues entréguenlo antes. No esperen hasta las 11:49 para entregar el trabajo. Si lo pueden entregar antes, entréguenlo porque al final siempre se presenta algún inconveniente en la plataforma. ¿Sí? No hay fluido eléctrico, que no hay conectividad, que la plataforma colapsó. Entonces yo sí les sugiero que si ustedes ya estaban trabajando con esa fecha, entréguenlo, no importa, igual tienen más actividades, entonces van a gozar de mucho más tiempo para poder realizar las otras con calma, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, ¿algo más en lo que yo les pueda colaborar? No, señora, creo que todo está claro. De todas maneras, yo, mientras se da la grabación acá en el Teams, sería para el día de mañana. Le podemos estar enviando la grabación al correo. Les estoy enviando la grabación por el correo interno por si necesitan alguna guía para complementar el trabajo o para que ustedes investiguen, ¿no? Más a fondo lo que está ahí en lo que vimos hoy, en la presentación de hoy. Muchas gracias, doctora. Ok, entonces ya les entrego pues otro aporte para que ustedes ya con esa base que les estoy dejando, pues ya puedan indagar un poco más y pues yo espero esos blogs hermosos, preciosos, así como los hacen para las redes sociales, así. No espero menos de ustedes, que todo les quede muy, muy, pero muy bien y esos 125 puntos los puedan tener de una manera, ¿cómo es? Sin ningún tipo de duda. 125, 125, se los merece, ¿sí? Entonces espero que trabajen de la mejor manera. Cualquier situación, cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes me escriben que ustedes saben que yo, si no les contesto el mismo día o en el momento, a más tardar el otro día, pues yo ya les estoy respondiendo. Gracias, tutora. Muy amable. Bueno, entonces, ¿tienen algo para aportar, algo para agregar? No, señora. Ok, entonces vamos a dar por finalizada nuestra segunda conferencia del curso, nuestro segundo encuentro. Espero que todos los conceptos que tratamos acá del enfoque sistémico hayan quedado muy claros y que la actividad número 4 o la tarea número 4 pues se pueda desarrollar de manera exitosa. Les quiero agradecer por asistir, les envío un fuerte abrazo, les deseo feliz noche y que todo salga en maravilla con la realización de esta tarea. Muchas gracias. Gracias Muchas Bueno, con mucho gusto, feliz noche para todos. a todos. Igualmente. Muchas gracias. Bendiciones, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta